Mientras tanto, el viernes la cosa cambia de escenario. El escenario hoy está en Santa Cruz, está en Uruguay, pero el viernes la cosa se viene para acá, porque el viernes va a haber marcha, una marcha por primera vez en mucho tiempo de las 5 centrales obreras, las 3 CGT peronistas, las 2 CTA. El motivo que convocado, ¿hace cuánto? Hace 20 días, un poco más, era ir al Congreso a discutir ganancias. Finalmente, el avance de los despidos y el hecho de que se haya aprobado hoy mismo, hace minutos nomás, en el Senado, se le haya dado media sanción a una ley antidespidos, hizo cambiar el escenario. Va a ser ahí en Independencia y Paseo Colón una marcha para reclamar contra los despidos. Luego de un profundo silencio, el sindicalismo se reunió a ultimar los detalles para la primera marcha contra el gobierno de Mauricio Macri. Simplemente lo que hicimos hoy fue repasar los detalles organizativos. Hay una comisión organizadora del acto para ver cómo van a ingresar las columnas y cómo se van a ordenar los oradores el próximo día 29. La historia se repite, trabajadores contra el gobierno, solo que esta vez todos los sectores sindicalistas se reúnen para pelear por varios objetivos: la lucha contra la oleada de despidos, los aumentos en los servicios públicos, la modificación de ganancias y el 82% móvil para jubilados. A partir de algunas medidas que se fueron agravando en el gobierno nacional, que nos puso en primer lugar en la agenda el tema de despidos que están sucediendo en la Argentina, sumado a la inflación que no cesa y sumado al tarifazo. Es un gobierno que ha recibido un país muy complicado, ¿no? No, eso nadie lo niega, pero él sabía que iba a estar así. Él sabía que... Pero él prometió cosas que después no se cumplieron. Por ejemplo, el mínimo no imponible. Si hoy paga más trabajadores que antes. Va a ser una demostración de la fuerza que puede lograr la unidad de las 5 centrales sindicales para ratificar un pedido que tiene que ver conmemorando el Día del Trabajo, justamente con una ley para garantizar una emergencia ocupacional, la garantía de la continuidad de las fuentes de trabajo. Después de muchos años de diferencias, las 5 centrales sindicales se alían bajo un mismo objetivo y no rechazan la adhesión de otros sectores políticos que quieran formar parte de la movilización contra el gobierno. Es una convocatoria sindical, es decir, que más allá de la adhesión que pueda haber de distintos sectores, ya sea políticos o de distintos movimientos, nosotros lo que queremos remarcar que fundamentalmente son los trabajadores organizados sindicalmente a través de las distintas vertientes sindicales, CTAs y como CGT. La tensión está aumentando. Si se sanciona la ley antidespidos y Macri la veta, son varios los dirigentes gremiales que están dispuestos a hacer un paro nacional. Hay que defender los puestos de trabajo. Si el gobierno no le da bolilla al Parlamento, bueno, le va a tener que dar respuesta a los trabajadores de la calle. El gobierno creo que siente amor por los empresarios y un desprecio para los trabajadores, porque para el campo le dio todo, para la minera le dio todo, y para los trabajadores le ha dado despidos, aumento de los supermercados e inflación. Si no tenemos respuesta el 29 y el presidente insiste con el tema de vetar la ley, de no querer dejar avanzar la previsión de despidos en la Argentina, que por más que diga que no dio resultado en su momento, paró los despidos allá por el 2002 y fue importante que haya salido aquella ley. La verdad que nosotros, me parece, tenemos que pensar en una acción todavía mucho más fuerte de la que vamos a hacer el viernes, porque eso es una actitud de no querer aceptar que esto es una república y hay 3 poderes. Los sindicalistas unidos se pararon de manos. ¿Pueden ganarle la pulseada al gobierno? De ser aprobada en el Senado, se le acaban de dar media sanción a la ley antidespidos. Este es el dato urgente de hace un ratito nomás. El otro dato tiene que ver con que uno dice, ¿cómo? Hace unos meses, en plena campaña electoral, Macri inaugura un monumento al general Perón y estaba Hugo Moyano. Hoy Hugo Moyano dijo que Macri siente un profundo amor por los empresarios y odio por los trabajadores. Fíjense qué rápido cambian las cosas en la Argentina, ¿no? Las declaraciones de Moyano son muy duras, a 4 meses de gobierno de Mauricio Macri. Los campeones de la moral en 3 meses hicieron más daño que los otros, o sea, el kirchnerismo, en 12 años. La situación del trabajador hoy es peor que hace 6 meses. Este es el clima con el cual se llega a la protesta del 29, con media sanción en el Senado y con este tipo de declaraciones de quien es todavía uno de los líderes de las 5 centrales obreras. Gastón Romás, diputado nacional del PRO por Tierra del Fuego, ¿cómo ve este clima? Bueno, en principio es una situación complicada que viene arrastrando el país. Hace 5 años, 4 años y medio que no se producen empleos en la Argentina. Es una cuestión estructural que nosotros... Pero las centrales obreras están tomando distancia rápido, ¿eh? Bueno, son situaciones... Nadie puede decir que Moyano no tuviera un diálogo fluido con Macri
en la campaña electoral. No, yo creo que son situaciones que tienen que ver con posiciones que tienen los gremios con respecto a pedidos que tienen los trabajadores. Nadie desconoce que hay una situación laboral latente y que hay que buscar la forma para empezar a generar empleo en la Argentina. Nadie lo desconoce. Yo creo que el presidente es la primera persona y ha tomado medidas. Muchas de las medidas ya tienen sus frutos. Hoy estamos recibiendo 7, 8 empresas que en los últimos meses han hecho inversiones millonarias en la Argentina y ya han anunciado inversiones a futuro. Y por otro lado se han creado en estas últimas semanas varios proyectos de ley para impulsar. En el caso del turismo, mañana hay un anuncio muy importante para el gremio de la construcción. Pero ¿por qué un hombre que tenía buena sintonía con Macri diría que siente un profundo amor por los empresarios y odio por los trabajadores? ¿Qué pasó en el medio para que algo se rompa tanto? Las palabras de Moyano, yo no soy quien para juzgarlo. A mí me parece que tiene que ver con el momento de situación que se está viviendo. Hay un condimento político, hay un condimento gremial, hay una presión que es real, hay una situación de los trabajadores que es real, uno no la puede desconocer. Eso hay veces a uno lo hace perder el timing de la palabra, pero no. Quiero sumar a la conversación a Sergio Romero, es sindicalista docente y secretario de Relaciones Educativas de la CGT. ¿Cuál es el clima en la CGT? ¿De cachengue? Bueno, no, hay una profunda preocupación por lo que está pasando en nuestro país. Obviamente me voy a permitir disentir con el diputado, es decir, no se han hecho nada en estos 100 y pico de días para favorecer a la clase trabajadora. Es decir, en este proceso que se viene dando en el país, nosotros nos sentimos afuera. Hay una pérdida casi total del poder de compra. El kirchnerismo critique duramente a Macri, era previsible, pero Moyano estaba muy enfrentado con el kirchnerismo, aparecía en la foto con Macri en la campaña y ahora bueno, saltó del otro lado. Lo que pasa que todavía el gobierno parece que está en campaña, yo creo que no ha tomado ninguna medida en concreto. Algunos compañeros han pensado en algún momento, porque Macri prometió el país maravilla, que sin duda no vamos camino a eso, ni mucho menos. Entonces algunos por ahí se sintieron confundidos, pero la realidad es que hoy los trabajadores estamos en un proceso de pérdida de empleo. Es decir, el diputado decía hay que generar empleo, pero la coyuntura nos indica de que se está perdiendo el empleo en la Argentina. Entonces me parece que la situación es concreta, el gobierno no está dando respuesta a la pérdida de empleo, mucho menos a generar empleo. Y si ¿Ustedes no tienen ya paciencia? Porque dice, bueno, la inflación va a bajar. Yo creo que a partir del viernes es un día antes y un día después. El viernes, porque el viernes va a haber esto se inició como un festejo del Día del Trabajador, pero realmente con lo que se vino dando en el país va a ser un fuerte rechazo a la política que está haciendo el gobierno, a los despidos. Hay necesidades de atender a los jubilados, debería estar ya teniéndose en cuenta un aumento de emergencia, el 82% móvil, darle un urgente tratamiento a este impuesto perverso. ¿Ustedes esperaban que Macri fuera a hacer esto o lo piden por pedirlo de una manera testimonial? Lo que pasa es que él prometió tratar el impuesto a las ganancias, prometió tratar el tema de los jubilados, y en la realidad y en la práctica no está sucediendo nada de eso, ¿no? Carlos Malatón es abogado, analista de mercado. ¿Cómo ves lo que está pasando? Muy mal todo, muy mal el oficialismo y muy mal la oposición, las dos cosas. La ley que se votó hoy en media sanción en el Senado no sirve para nada, no es que no sirve para nada, sirve para perder empleo, no para no perder empleo. ¿Por qué para perder? Porque con esto porque se funde la economía, con este tipo de leyes se funde la economía. Además es una pésima respuesta para una lamentable política económica. Acá el origen es del macrismo. El macrismo eligió un modelo económico horrible, espantoso, que lleva a la recesión y a la inflación. No van a combatir la inflación con tasas de 38. Dice que se acaba la bocha, cambia en pero 2 meses. Prat Gay está diciendo cosas que no tienen ningún fundamento. Las medidas que toma Prat Gay en economía y las medidas que toma Stroessner en el Banco Central llevan a un desastre nacional similar, te digo, a dos cosas. 1979-1981 con Martínez de Oz, 1988-1989 con Zurruil y Alfonsín. Estamos repitiendo 30, 40 años después las mismas. No, es que no es ningún. Es que no es plan de ajuste, es la consagración de la bicicleta financiera.
pongo tasas altas con dólar bajo para que haya ganancia financiera. ¿Vos decís que eso no termina con la inflación? ¿Cómo va a terminar con la inflación? Terminó en el 81, ¿no? Tuvimos una recontra y una superinflación, y en el 89 con hiperinflación. A eso vamos, porque la única solución para el país es bajar el gasto público, desregular la economía y dejar flotar el mercado laboral. Entonces yo lo que te digo, Graña, que lo de hoy del Senado es pésimo, es una respuesta inadecuada, perjudicial para los trabajadores, perjudicial para las empresas, en respuesta a una política económica que a su vez es equivocada. Lamentablemente el país está sin alternativa política. No concuerdo con lo que... Pero un cachito que yo quiero sumar a la conversación a Alejandro Grandinetti, diputado del Frente Renovador, que tiene sus matices internos también. Algunos están con la ley antidespido y otros no. ¿De qué se van a disfrazar, muchachos? No, tenemos democracia, tenemos opinión de compañeros trabajadores. De hecho, tenemos dentro del bloque la mayor representación sindical de todo el Parlamento y eso nos pone muy orgullosos, pero también tenemos a personas como de Mendiguren, la madurez técnica de una persona como Lavagna. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Yo coincido con lo que planteaba, creo que tiene que ver con un esquema ortodoxo. Te subo las tasas para que no se me escape el dólar, bajo la inflación, pero yo quiero recordar que en el año 2000 y 1999 teníamos deflación, o sea, menos de 1 o menos de 2 de inflación, y sin embargo llegamos a una tasa de desempleo de 22, 24 puntos. Entonces, sin contar la creo que la obsesión por la inflación lo hace perder de vista lo que está ocurriendo, se está enfriando la economía. Después podemos discutir cómo defendemos mejor la causa, esto es, yo creo que se despide porque no hay rentabilidad, no creo que todos ahora ascribieron a la mano invisible de Adam Smith. Lo que ocurrió es que el tipo que tiene 3 o 4 empleados en un almacén y que le subieron las tarifas de luz, pagaba 8.000 pesos y ahora tiene que pagar 18 o 23, dice o cierro o echo a 2 o a 3. Entonces, lo que decimos es, por primera vez, que vean la economía real. Puede pasar lo mismo que le pasaba al kirchnerismo. ¿Qué decía el kirchnerismo? No tenemos inflación. Rompemos todos los índices, bueno, acá directamente ni tenemos INDEC. En un momento en donde hoy Marcos Peña lo reconoce en la Cámara de Diputados, y yo tengo el número, si querés después te lo doy, que dice que el salario real se ha deteriorado por la devaluación. Hoy en la interpelación. Sí, no, por escrito queda, Por escrito lo reconoce, cosa que es absolutamente... ¿Eso la tienen ustedes servida para mañana? No, pero con ese, te cierro con esto, con eso lo que estamos diciendo es, fuimos a pedir rápidamente dinero para pagarle una sentencia judicial de Griesa. Tenemos jubilados que todavía no están cobrando. El endeudamiento lo permite, ponga plata en el mercado. Primero porque es justo, porque la justicia ya dictaminó sobre cientos y miles de jubilados que han ganado ese juicio al Estado y que además podría potenciar de nuevo el consumo. Entonces, cumplimos allá y cumplamos también acá. Es que claro que le discutías acá más latón. No, es decir, la coyuntura indica que mínimamente una ley para dar respuesta a esta situación que estamos padeciendo los trabajadores. Yo no comparto para nada que una ley de antidespidos genere despidos. Nos tendríamos que dar una discusión más profunda, pero estamos necesitando de una herramienta que inmediatamente le dé respuesta a los trabajadores, cosa que no está haciendo el gobierno. Sí, yo creo que tiene una gran desorientación y particularmente en materia económica. Acordate que la primer paritaria del año, que fue la paritaria nuestra, la del sector docente, trató de imponer el 25% en la negociación paritaria, estimando que la proyección anual iba a ser del 25%. No pudo sostener eso porque la realidad le indicó otra cosa. Hoy estamos en abril con un 6% de inflación y muy seguramente en el mes de mayo vamos a tener que soportar el mismo porcentual de inflación y con una proyección anual que cualquier indicador ya dice que está por arriba del 36%. Acá lo tienen 3-1, ¿eh? No, para nada. En realidad yo creo que tenemos que ser un poquito más sinceros, me parece que hay un poquito de hipocresía, no los quiero ofender a ninguno y quiero tratar de abonar una idea de construcción. Hace 120 días, 130 días que asumió el presidente Macri, me parece que son demasiadas exigencias. Lo que está haciendo el equipo económico es equilibrar la macroeconomía, pagar las deudas y empezar un plan que tiene que ver con la reactivación económica. En un proceso donde hoy la cuenca lechera, que es donde pertenece el señor, está afectada por las inundaciones, las cosechas van a estar afectadas por las inundaciones, tenemos una situación de balanza comercial a futuro que va a estar perjudicada, y en ese escenario se esgrimieron varias... Pero los argumentos del sindicalismo, que insisto, no es sindicalismo de kirchnerismo, el sindicalismo de Moyano que dice, bueno, el proyecto, para los empresarios fueron rapidito, dieron todo rapidito, y a los trabajadores todo llega y todo se complica.
complica. intención del proyecto, pero creo que es una herramienta equivocada. Me parece que podríamos trabajar en un proyecto de cómo sacarle presión tributaria o cómo acomodar o subvencionar a las pymes para que reactiven el empleo. Me parece que la línea es por ese lado, no por el lado de hacerle un cepo. Se están amparando la cantidad de días que están en el gobierno. No, para nada. Yo lo que digo es no la cantidad de días, sino con qué intenciones se llega al gobierno. No los vi así preocupados hay una apuesta muy marcada del gobierno mirando todo en el segundo semestre. Es decir, hoy nos indica también el presente y la coyuntura que hay que tomar medidas de emergencia. Que ahora, Malatón, que no es precisamente kirchnerista, dice que para el segundo semestre no la ve clara. No, es peor todavía. La inflación no es del 30 ni del 30. La inflación pica para el 60%. ¿Vos decís que va a cerrar un año de 60%? Puede ser peor todavía. Te traemos a fin de año, ¿eh? Le damos un champán si tenía razón. No creo. Invítame. Yo le voy a decir algo acá al diputado del PRO de Tierra del Fuego. Sí. Que el país es un desastre como se recibió, no hay ninguna duda. El kirchnerismo arruinó la economía del país. Ahora, en economía, vos no juzgás por tiempo. Vos ves las medidas que se toman y sabés si van a ser buenas o van a ser mal. El problema es que las medidas, la política económica elegida por Macri es mala y va a agravar las cosas. Y va a repetir fenómenos nefastos de la historia económica. ¿Qué me está diciendo? ¿Que Macri es populista? Macri es un socialista europeo. No, déjate joder. No tiene nada que ver no tiene nada que ver que sea empresario. No lo lleguen a mezclar con el liberalismo ni con el neoliberalismo, porque no es eso el PRO. El PRO es un partido que se ha definido como de izquierda y es esa izquierda la que nos va a llevar al desastre. Yo te digo, es más, las medidas que toman se corresponden con eso. ¿Cómo va a ser Son de izquierda, me parece que me acabo de enterar de algo. Que ponen cara de buenos, la única especialidad que tiene el macrismo es que los tipos son buenos, que nada más, pero después no sirven para nada, hacen todo mal en todos los gobiernos. Hay que reconocer hechos concretos. Nosotros asumimos el gobierno, Cresta Roja, para dar un hecho simbólico, estaba estallado, la gente no estaba cobrando, le estaban dando un subsidio que terminó siendo un hecho de corrupción. Hoy está habilitada la empresa con 1.100 trabajadores funcionando, estuvo el presidente el otro día con la gobernadora, se ordenó la finanza de esa empresa, se la está apalancando para que empiece nuevamente a producir y reactivar. ¿Tiene subsidio Cresta Roja? ¿Le dieron plata a fondos públicos? No, en este momento no. Se apalancó contactos, se apalancaron las relaciones. Sí. Se apalancaron las relaciones para que hubiese un inversor. No, pero apalancar quiere decir tomar crédito. Pero el inversor tomó crédito para comprar la empresa. ¿Cómo que no? Sí. Los despidos que hizo el gobierno del Estado muchos de ellos habría que analizar uno por uno, pero muchos de ellos tienen que ver con la gente que dejó el kirchnerismo en los últimos meses. Es una barbaridad. No, es la realidad. Cada persona que echás es un grupo familiar. Estamos de acuerdo en eso. ¿Cuál es el argumento para los despidos? No los hay. La gran mayoría eran ñoquis. No, pero es una barbaridad. No, eso es la descalificación del empleo público, que es lo que han venido haciendo sistemáticamente desde que asumieron. Es la descalificación del empleo público. Con datos concretos. Y el Estado no es 2 más 2, 4. También hay que saber hacer política en el Estado. 10.900, no, los despidos fueron 10.900. Igual, de todas maneras, en el Estado, 10.900. Porque dijo Peña, ¿Sí? ¿Le creemos a Peña? Totalmente. Ok. Muy bien, ojo, porque también dijo que cayó el poder adquisitivo de... Y es verdad. Bueno, ahí está muy bien. Entonces tenemos que empezar a reconocer que efectivamente tenemos un problema, tenemos que ponernos a trabajar. Pero no creo que sea la mejor medida esta. Está bien, lo que yo creo y entiendo la preocupación en este caso, de los sindicalistas, de preservar el puesto de trabajo. La pregunta es que tampoco creo que si no tenemos medidas de estímulo real a la economía real, hasta ahora fue todo muy financiero. O sea, muy financiero y según dice este señor, Hugo Moyano, fue para favorecer a los empresarios. No cabe duda. ¿Pero quién genera el empleo? Escuchen a Moyano. Después del acto vamos a seguir conversando, vamos a seguir discutiendo todos los temas que afectan a los trabajadores y vamos a actuar en conjunto en defensa de eso, de lo que pertenece a los trabajadores. Hay un compromiso. ¿Se habló de una huelga próximamente, de un paro nacional? Mire, no se habló, pero nada se descarta, nada se descarta. O sea, esperemos que el gobierno entienda y atienda los reclamos de los trabajadores porque la presencia el día 29 va a ser multitudinaria. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Vos decís que el verdadero problema del modelo económico es el déficit? No, es el déficit, es la emisión monetaria, es el endeudamiento. No que la cortaron la emisión monetaria, que la están chupando con la famosa tasa. Escuchame una cosa.
Si vos financiás al Tesoro emitiendo moneda y después viene el Banco Central y toma eso y dice, no, ahora lo que emitimos no lo emitimos, se convierte en deuda, es todavía peor todavía. Es peor que dejar la inflación libre. Es malo lo que están haciendo. Y además, la búsqueda de endeudamiento externo también es pésimo para el país. El país no tiene sustentabilidad para endeudarse. Que se endeuden las empresas a su propia cuenta y riesgo. El Estado no tiene para qué endeudarse. Este endeudamiento insustentable nos va a llevar a un fracaso en los próximos años. Pero respecto de la ley que va a tratar diputados, yo se lo digo como ciudadano, como persona del derecho, si querés, como persona de los mercados financieros, no voten esta ley. No vote la ley porque es peor para todos. Esto tiene que colapsar en la Cámara de Diputados. Y no porque yo no lo digo porque sea macrista, porque soy antimacrista y antikirchnerista, pero esto es nefasto para el país. No voten esta ley. No hagan nada. No van a arreglar el mercado laboral con una ley antidespido. Se lo digo al compañero sindicalista. Supongamos que el gobierno la veta. Moyano está diciendo, si la veta, es paro general. Sí, es una barbaridad. ¿Ese es el espíritu en la CGT? Nosotros lo que estamos esperando es que se sume Cambiemos y apoye esta ley que hoy el mundo ideal. Positivo. Cuando la CGT fue el otro día al Senado, cuando la CGT fue al Senado, yo estuve ahí presente como persona del PRO. Y la propuesta mía que yo llevaba era, ¿por qué no nos sentamos en una mesa donde vengan las pymes, vengan los sindicatos? Si ustedes no quisieron estar en diputados, fueron invitados y no fueron. Disculpe, los diputados no estuvieron. No fueron a escuchar a los trabajadores. Pero yo estuve. Pero te mostrás preocupado en cámara y no estuviste. Yo estuve y no estuviste. Yo estuve, no, está faltando la verdad. Lamentablemente, si así nos manejamos, es poco serio usted, discúlpeme. Segundo. Uno solo, eras vos. Yo estuve. El único que vos. Le damos el premio al único que fue. Pero al margen de eso, yo le propongo algo. Realmente nos interesa, a mí en lo personal me interesa a los trabajadores. ¿De dónde quiere que...? Yo vine de un trabajador, mi padre fue trabajador, mi madre trabajadora. Entonces, sentémonos en una mesa y planteemos el tema de cómo ayudamos a las pymes, principalmente de la Argentina, y cómo ayudamos a las economías regionales, y trabajemos en las cadenas de valor. Lo que pasa es que me parece que el criterio es que los trabajadores dicen, bueno, tenemos un problema en el corto plazo, y las soluciones empresarias, modelo económico, son de mediano plazo. El problema lo tenemos todos los argentinos. El país está mal. Lo que pasa que si haces, y llevamos 120 días. Sentémonos, estamos a tiempo. ¿Sabes lo que pasa, Gastón? Cuando vos proponés cosas y le prometés cosas a la sociedad y después vas en sentido contrario... Vos decís por la campaña electoral. Pero fíjate lo que está pasando ahora. Por ejemplo, el área que yo más conozco como es educación, se está hablando de revolución educativa y a los docentes universitarios le ofrecieron el 15% en mayo y el 15% en diciembre. Si con eso van a hacer revolución educativa, estamos en el horno. Es decir, yo creo que hay que rever toda la política que se está haciendo teniendo en cuenta a los trabajadores dentro del proceso. Los trabajadores fuera del proceso, no solamente... Yo creo que ahí lo que hay es mucha desconfianza de que el mediano plazo, como dice Moyano, dice, bueno, para los empresarios fue un rapidito y para los trabajadores tarda, todo se demora. El diputado va a compartir conmigo que este es un momento propicio de la Cámara de Diputados para llevar proyectos y empezar a trabajarlo en las comisiones. Hay un montón de opiniones en la Cámara de Diputados y yo creo que pueden salir cosas muy interesantes con el aporte de los gremios, de las cámaras empresariales, del Estado. Lo que hay que reconocer primero es lo que está pasando. Digo, a ver, si no nos quedamos discutiendo abstracciones. Totalmente. En el bolsillo de la gente hoy lo ha sufrido y ha sufrido mucho el tarifazo. Tremendo. Ha habido una transferencia de casi el 1,8% de los bolsillos de los argentinos hacia las empresas generadoras de energía y hacia aquellas que entregan servicio. Entonces, acá nos va a decir el economista de dónde viene toda esa situación. El abogado nos va a decir de dónde viene esa situación. No, yo te lo reconozco. Esa situación viene de un proceso. Pero un proceso populista, pero lo que estamos de acuerdo, Gastón, porque ahora que sigue bien tu nombre, nos hemos visto en la Cámara, yo reconozco lo tuyo y lo de la herencia me queda absolutamente claro. La Argentina no crece en los últimos 4 años. Ahora bien, las medidas que estamos tomando no son proactivas para empezar con un desarrollo económico. No se ve efectivamente que no lo paguen necesariamente los que menos tienen. Eso es lo que estamos planteando nosotros y claramente coincido... El presidente largó en esta última semana 3 medidas concretas. El incentivo al turismo son una creación de 300.000 puestos de trabajo. Mañana está lanzando el plan de vivienda. Claro, pero no llegamos a fin de mes. Yo entiendo lo del turismo, pero tranquilo, hay muchos sectores que le están pasando muy mal. Estamos de acuerdo. Yo digo, estamos de acuerdo. Por eso, ahí estamos. Entonces, empecemos qué pasa con los jubilados, que le diste un 15,3% y en lo que ya llevamos acumulado estamos en el 16%. La inflación en alimentos te lo devoró. El 16% de octubre está... Estamos de acuerdo. Ok, entonces digo,
creo que tenemos que empezar de lo básico para después llegar al turismo y todo lo demás. Sí, y sumándome a lo que él dice, hoy de cada 10 familias, 7 no cubren las necesidades indispensables en el país. Pero todos Esta es la coincidimos que la situación gente real. está pasando una situación complicada. Sí, ahora, quiero decir muy brevemente, a Macri y a su equipo económico, lo que le quiero decir es que se retiren de la economía. Ellos no tienen que buscar que se genere empleo, tienen que dejar que el empleo surja solo. Si el Estado se retira de la economía, vas a ver cómo vuela todo de forma positiva. A la oposición y al sindicalismo en particular, tiene que pensar en la fuente de trabajo. Con estas medidas que están proponiendo van a destruir la fuente de trabajo. Ustedes no son personas de izquierda, no son comunistas. Dejen funcionar la economía. En el fondo estoy de acuerdo con vos, pero en el tema de la ley no comparto y te explico por qué. Hoy la realidad, tenés sectores como el metalúrgico que tenés 3.000 empleos, 9.000 suspendidos, la UOCRA que tiene cientos de gente sin trabajo. Entonces necesitas de manera urgente tener un medio como para terminar con los despidos. Después, en el proceso medio y largo, por ahí podemos discutir todo lo que vos estás proponiendo, que en muchas de las cosas que dijiste tenés razón. Claro, pero lo que pasa es que hay medidas de fondo, de política económica, que tienen efectos inmediatos. Entre otros, el tipo de cambio. Yo no sé, esta gente del Banco Central están totalmente locos. El tipo de cambio es nuevamente bajísimo con la inflación que ha habido. ¿Entendés? Este es el problema. Y vos que bueno, sos y con la tipo, apertura de importaciones, tenés esto va a tener una historia, repercusión en compañero algunos sectores. sindicalista, ya lo viste esto, lo viste otras veces. Ya lo vivimos. El tipo de cambio bajo arruina la economía y es intencionadamente bajo. Vos fijate, solamente modificando eso a lo mejor se frean empleos y se reactiva todo. La ley antidespido genera inseguridad jurídica y Macri, digamos, y ahí las personas más razonables del país que no son del PRO si buscan que haya seguridad en el país. A favor de los trabajadores no tendríamos que estar discutiendo esta ley. ¿Qué pensás del viernes? ¿Va a ser pacífica la convivencia de las 5 centrales? Digo, son legendarios los enfrentamientos UOCRA camionero a los tiros. Es excelente tu pregunta. Primero, nosotros estamos convocando de manera, va a haber paz de manera pacífica, hay una organización muy acentuada. Hoy precisamente estuvimos reunidos en la sede de UPCN charlando sobre la organización. Yo creo que está todo como para que sea un acto histórico el día viernes. ¿Cuánta gente? Yo no me animo a estimar, pero miles y miles y miles, porque nos está pasando que los trabajadores llaman a las organizaciones sindicales invitándose a sí mismos, van a ir trabajadores que no están organizados. ¿Van a juntar más gente que Cristina? Pero no te quepa ninguna duda, va a ser histórico el acto del día viernes. Y lo que es más, yo creo que después del día viernes el gobierno va a tener que analizar la política que está llevando adelante, porque va a ser un mensaje muy fuerte de los trabajadores. Perdón, te interrumpo porque quiero que escuchemos un poco lo que dijo Pablo Micheli hoy de la CTA. Se habló de que si no hay respuesta y el presidente intenta vetar lo que apruebe el Congreso respecto a la emergencia ocupacional, estamos camino seguramente a un paro nacional. Micheli, ¿qué número de despedidos ustedes manejan? Bueno, hay distintas cifras. Nosotros desde la CTA manejamos 80.000 despidos aproximadamente. ¿En el ámbito público o privado? Privados y estatales, más privados que estatales. ¿Cuántos puntos de desocupación estiman ustedes? No, arriba del 10 puntos está la desocupación. Sí, pero ya viene de arrastre. Tampoco era verdad la que daba el gobierno anterior. En realidad ocurre eso y el sinceramiento es que consideran trabajadora que nace una changa de media hora. Entonces, la verdad es que hay una desocupación superior a los 2 dígitos en nuestro país. ¿No tienen miedo que haya incidentes? ¿Que se complique la marcha? Te insisto, la organización es casi perfecta, pero hay cuestiones que por ahí... pero no creo, yo creo que va a ser un acto pacífico, hermoso, una expresión legítima de los trabajadores en un ámbito democrático. ¿Pueden ir políticos? Porque hoy estaba la discusión si Scioli y Espinosa tenían que ir, y algunos que se querían bajar como Barrionuevo y Venegas. Hoy el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires dio su total apoyo, como el Partido Justicialista Nacional, a este acto. Y bueno, pero lo que sí quiero destacar que esto es un acto de los trabajadores. Esta es una convocatoria que hace la Confederación General del Trabajo junto con las 2 CTA y todos aquellos sectores por afuera de las organizaciones sindicales, bienvenidos sean. ¿Los sindicalistas del Frente Renovador van? Sí, van a estar, por supuesto. Y me parece muy bien. Aparte tenemos de todo, tenemos la Celeste Blanca, tenemos la de Moyano, la Sopardo, tenemos
las cubiertas los tres niveles de va a haber CGT. una sola CGT. A partir de agosto. Eso es una muy buena noticia en la política argentina. Sí, va a haber Es una muy buena, Vamos buena camino noticia. a la unidad del movimiento obrero y esto es muy importante para los trabajadores. Coincido. ¿Va a haber en serio? Somos optimistas en ese punto. Somos optimistas. Se está trabajando para la unidad del movimiento. Tomen nota, porque los une el espanto a Macri, me parece. No, yo creo que está muy bien que los trabajadores se junten y estén todos encolumnados en una sola central obrera, pero por otro lado también creo que es necesario que haya una madurez en el plantear los temas y que no sea solo una respuesta espasmódica, que no la discuto, que hay una situación con los trabajadores en todo el país. Yo soy una provincia que tiene situaciones realmente serias de empleo, sumado a las acciones que ha iniciado la gobernadora. ¿Qué pasa en Tierra del Fuego en la industria ensambladora? ¿Ven venir despidos? Porque ahora cuando abran las importaciones todo eso no tiene mucha razón de ser, ¿no? Bueno, primero que la industria electrónica, que todo el mundo le dice ensambladora, funciona igual en todo el mundo. Ese es un concepto que se ha inventado para desmerecerla o para masillarla a la industria de Tierra del Fuego. Principalmente creo que el ministro Cabrera está trabajando con los empresarios y con los gremios para implementar un sistema competitivo. Se está yendo a ver qué producto es competitivo realmente Tierra del Fuego y en qué producto no, para sustituirlos. ¿Pero van a poder competir con las importaciones? Sí, totalmente. Hay productos que somos competitivos. Porque digo, los televisores argentinos eran carísimos acá. En un momento, hasta el año pasado, estábamos pagando televisores. Tenemos problemas como el costo logístico, tenemos problemas. La mano de obra que se paga en Tierra del Fuego es una mano de obra que usted la compara con Brasil o con otros países de Oriente, es mucho más alta, en dólares estamos hablando. Pero bueno, es la realidad que vivimos en Tierra del Fuego, el costo de vida es alto. Ahora, por otro lado, hay que buscar en qué podemos ser competitivos en la industria de Tierra del Fuego para sostener esa instalación que hay, que debe ser única en la Argentina, con la cantidad de profesionales de ingeniería, más la gente especializada en una industria que la Argentina, si no, la perdería. Muchachos, gracias por venir.